Esfuérzate por no ser un éxito, sino más bien para ser de valor. Lo dijo Albert Einstein. Universidad Técnica de Machala, Unidad Académica Ciencias Agropecuarias, Carrera Economía Agropecuaria. Econometría, Unidad 5. Los temas a tratar son validación de un modelo econométrico, validación del modelo de regresión univariable, validación de modelo de regresión múltiple y homozodiasticidad. El objetivo de esta unidad es proporcionar al estudiante las herramientas para la modelación matemática en el cual optimizan los recursos de una empresa. Autores Jessica Ordóñez e Inés Barahona. Validación de un modelo econométrico. Entendemos por validación evaluar el modelo y baterías de pruebas estadísticas, que consiste en 3 niveles. Primero, teoría económica. Concordancia con las teorías que sustentan el modelo. Estadística. ¿Qué tan buen modelo? ¿Qué tan buenos datos? ¿Qué tan ciertos son los supuestos? Estadística comprende prueba de hipótesis, intervalo de confianza. El tercer nivel comprende empírica. Comparación de los valores reales versus valores de modelo en un periodo determinado. Pruebas de validación. Primer punto. Coeficiente de correlación de las variables. Esta mide la intensidad de la relación entre dos variables. Ejemplos: grado de correlación, correlación positiva, correlación negativa y correlación en cero. Segundo punto. Fórmula para determinar el coeficiente de correlación. Y va a ser igual, en el numerador tenemos n, que es el número de datos, por la sumatoria de x por y, menos sumatoria de x por sumatoria de y. En el denominador tenemos la raíz de toda esta fórmula. N, número de datos, multiplicado por la sumatoria de x al cuadrado, menos la sumatoria de x elevado al cuadrado, por n, número de datos, multiplicado por la sumatoria de y al cuadrado, menos la sumatoria de y elevado al cuadrado. Tercer punto, coeficiente de determinación. Esta mide la porción de la variable total en la variable dependiente y, que se explica por la variación en la variable independiente x. Para hallar el coeficiente de determinación lo elevamos al cuadrado. Cuarto punto, pruebas de significancia del coeficiente de correlación. Primer paso, plantear hipótesis. Segundo paso, determinar el estadístico teórico. Tercer paso, establecer el intervalo de decisión teórica. Cuarto paso, determinar el estadístico calculado. Quinto, la conclusión. Estos son los pasos que tenemos para la prueba de validación. Como ejemplo, tenemos la siguiente tabla, que son las llamadas a clientes realizadas y el número de copiadoras vendidas por los 10 vendedores de una muestra. Tenemos la fórmula del coeficiente de correlación. Ya mencionada, tenemos como resultado 0,76 y para el coeficiente de determinación lo elevamos al cuadrado, en el cual determinamos la fórmula para t, que es la prueba para el coeficiente de correlación. T va a ser igual a r raíz de n menos 2 sobre raíz de 1 menos r al cuadrado, con n menos 2 que son los grados de libertad. Utilizando el nivel de significancia 0.05, la regla de decisión, que si la t calculada se encuentra en el área entre más 2.306 y menos 2.306, no se rechaza la hipótesis nula. Para localizar el valor crítico 2.306, consúltese en el apéndice F para la GL de igual n-2, que viene a ser 8, en el cual tenemos con la fórmula T el resultado de 3.29. La interpretación es el valor calculado de T queda en la región de rechazo, de manera que se rechaza H sub 0 al nivel de significancia 0,5, lo cual significa que la correlación en la población no es nula.
Desde un punto de vista práctico, esto indica al agente de ventas que definitivamente existe correlación en la población de vendedores respecto al número de llamadas realizadas y la cantidad de copiadoras vendidas. Validación de modelo de regresión univariable. Consiste en 3 pasos. Primero, error estándar de estimación. Mide la dispersión de los valores observados con respecto a la línea de regresión. El error estándar de estimación se determina aplicando las siguientes ecuaciones. Obsérvese que esta es muy semejante a la de la desviación estándar de una muestra. La fórmula del error estándar de estimación es la siguiente. Raíz de sumatoria de y menos y media elevado al cuadrado sobre n menos 2. Segundo paso, el intervalo de confianza para la media de y dada x. El error estándar de estimación también se utiliza para establecer intervalos de confianza cuando el tamaño de la muestra es grande y la dispersión con respecto a la línea de regresión se aproxima a la distribución normal. La fórmula es y predicha más menos t de student multiplicado por el error estándar de estimación raíz de 1 sobre n más x menos x media elevado al cuadrado sobre la sumatoria de x menos x medio elevado al cuadrado, donde y predicha es el valor pronosticado para cualquier valor de x seleccionado. X es cualquier valor seleccionado de x. X medio es la medida de las x evaluada mediante el número de observaciones. S, y menos x es el error estándar de estimación y t es el valor de t tomado en el apéndice F para n2 grados de libertad. Como tercer punto tenemos el intervalo de predicción para y dado un valor de x. La fórmula es y predicha más menos t de student multiplicado por el error estándar de estimación raíz de 1 más 1 sobre n más x media elevado al cuadrado sobre sumatoria de x menos x media elevado al cuadrado. Dado el siguiente ejemplo, la gerente de ventas determinó que la ecuación de regresión está dada por y 18.9476 más 1.1842x, en el cual determinamos los 3 pasos a seguir. Primero, error estándar de estimación. Con la siguiente fórmula del error estándar se calcula de esta tabla los siguientes valores. La sumatoria de la desviación al cuadrado sobre n menos 2. Eso nos arroja un valor de 9.9. Segundo paso, el intervalo de confianza para la media de y dada x tenemos. Primero, es determinar la ecuación de regresión ya mencionada antes. Segundo, para determinar el valor de t, en este caso tales grados son n menos 2, se establece el nivel de confianza de 95% para todos los representantes que hacen 25 llamadas. Entonces, el valor de t resulta ser igual a, con la fórmula del intervalo de confianza, entonces determinamos que es 48.5526 más menos 7.6356. Tercer punto, intervalo de predicción para y dado un valor de x. Reemplazamos en la siguiente fórmula, que es el valor que nos arroja de 48.5526 más menos 24.0746. Validación de un modelo econométrico múltiple. Primero, error estándar múltiple de estimación. El error estándar es una medida del error o variabilidad de la predicción. Su fórmula es: error estándar es igual a la raíz de sumatoria de y menos y predicha elevado al cuadrado sobre n menos k más 1, donde y es el valor observado, y predicha es el valor estimado mediante la ecuación de regresión, n es el número de observaciones en la muestra y k es el número de variables independientes. Veamos el siguiente ejemplo. Determinar el error estándar. Para determinar el valor de y predicha usamos el modelo.
y predicha va a ser igual a 258.90. En este problema n es igual a 20 y k es igual a 3, que vienen a ser las tres variables independientes. Así que el error estándar múltiple de estimación es 51,05. Su interpretación viene dada por los errores que se distinguen de forma normal. Aproximadamente 68% de los residuales deberán ser menores que más menos 51,05 y aproximadamente 95% deberán ser menores que más menos 2 multiplicado 51 por 0,5, o sea, más menos 102.10. Obsérvese en la tabla de la columna y menos y predicha. De los 20 residuales, 14 son menores que más menos 51,05 y todos son menores que más menos 102.10. Segundo paso es el coeficiente de determinación y correlación múltiple. Variación total está dada por la sumatoria de y menos y media elevado al cuadrado. Variación de error está dada por la sumatoria de y menos y predicha elevado al cuadrado. Variación de regresión está dada por la diferencia del total y del error. El coeficiente de determinación múltiple es la variación de regresión sobre la variación total. Coeficiente de correlación múltiple es la raíz del coeficiente de determinación sobre la variación del total. Veamos el siguiente ejemplo. La tabla nos muestra el costo, la y menos y predicha y la y menos y media elevado al cuadrado con 20 datos. La y media está dada por 205,25, la y predicha es 258,90. Aplicando las tres fórmulas tenemos la variación de regresión, que es de 171.220,12, la variación del error 41.695,58 y la variación total 212.915,70. Determinamos el coeficiente de determinación múltiple, que está por la siguiente fórmula, que es la variación de la regresión sobre la variación del total. Esto nos va a dar un valor de 0,80. Luego determinamos el coeficiente de correlación múltiple, que está dada por la siguiente fórmula: raíz de variación de regresión sobre variación total. Esto nos va a dar un valor de 0,90. Su interpretación es que estos valores son similares al efectuada en regresión lineal. Como tercer punto tenemos la evaluación de la ecuación del modelo econométrico. De la ecuación del modelo es necesario verificar los siguientes aspectos. Primero, la validez del coeficiente múltiple de determinación. Segundo, evaluar los coeficientes de la ecuación. Tercero, que se cumple la hipótesis de regresión, en lo cual tenemos A, mediante un diagrama de dispersión, B, mediante una matriz de correlación. Multicolinealidad es la correlación entre las variables independientes. Puede distorsionar el error estándar de la estimación. Se utiliza correlaciones entre las variables independientes cuyo valor está comprendido entre menos 0,70 y 0,70. No ocasionan dificultades. El remedio usual es eliminar una de las variables independientes que estén fuertemente correlacionadas y volver a calcular la emoción. Veamos el siguiente ejemplo, donde entendemos tres variables independientes, x1, x2 y x3, y y la variable dependiente, que es el costo, en el cual tenemos que x1 elevarlo al cuadrado, x2 elevarlo al cuadrado, x3 elevado al cuadrado, y elevado al cuadrado, x1 por y, x2 por y, x3 por y, x1 por x2, x1 por x3, x2 por x3,
en el cual realizamos la sumatoria de todos los valores mencionados, en el cual reemplazamos en la fórmula de correlación que está dada por n sumatoria de x por y menos sumatoria de x por sumatoria de y sobre la raíz de n que multiplica a sumatoria de x al cuadrado menos sumatoria de x elevado al cuadrado por n que multiplica a sumatoria de y al cuadrado menos sumatoria de y elevado al cuadrado, en lo cual reemplazamos en la siguiente fórmula los datos calculados, que nos va a arrojar menos 0,81, menos 0,26, 0,54 y menos 0,10, menos 0,49, menos 0,06, en el cual determinamos el modelo econométrico. Prueba global de regresión múltiple. Primer paso, hipótesis. Dadas las hipótesis sub 0 y sub 1, segundo paso, estadístico crítico. La distribución, veamos en el apéndice 4, donde tenemos un grado de libertad numerador y denominador con 0,05. Tercer paso, la regla de decisión. Cuarto paso es el estadístico calculado con las siguientes fórmulas ya mencionadas. Quinto paso, aplicamos la regla de decisión. Evaluación de cada uno de los coeficientes de regresión. En este punto se va a probar individualmente cuáles coeficientes son válidos o se los elimina de la ecuación. Tenemos los siguientes pasos. Determinar las hipótesis. Segundo, el estadístico crítico, con el apéndice B2. Tomamos una regla de decisión, calculamos el estadístico, análisis de residuales. Espera confirmar que los residuales sigan una distribución normal y que tienen la misma variación, ya sea que el valor de y predicha sea grande o pequeño. Veamos un ejemplo donde tenemos el costo real, el costo estimado y el residual, que está dado por y menos y predicha. Si ordenamos los residuos en una tabla, determinamos primero los intervalos, el punto medio y los residuales de conteo. La gráfica indica que la distribución de los residuales es en cierto modo normal, como lo requieran las hipótesis. Regla de decisión. Criterio de decisión de homozedasticidad. Si la variación es pequeña, se cumple. Si la variación es grande, no se cumple esta regla. El remedio cuando no existe homozedasticidad es seleccionar otras variables independientes o transformarlas a algunas de las variables. Por último, tenemos como conclusión: verificamos todas las fórmulas mencionadas en el capítulo. Pruebas de validación, validación del modelo de regresión univariable, donde tenemos el error estándar de estimación, intervalo de confianza para la media de y dada x, el intervalo de predicción de y dada un valor de x, la validación de un modelo econométrico múltiple, que consiste en la fórmula del error estándar múltiple de estimación, el coeficiente de determinación y la correlación múltiple, que está dada por la variación total, variación de error y la variación de regresión, coeficiente de determinación múltiple y el coeficiente de correlación múltiple. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Lo dijo Albert Einstein.